vamos a seguir un poco con las instrucciones. Esta parte es media un poco aburrida, es un poco ir acumulando herramientas para resolver algunas situaciones. Yo creo que hoy vamos a poder aplicar algunas de las instrucciones, pero tenemos que ver, conocer bien las instrucciones, así que es importante que si tienen alguna duda, vuelvo a reiterarlo, si tienen dudas de cómo funciona alguna de las Profe, instrucciones. Sí, ¿qué tal Villafañe? ¿Podría explicar justamente esa instrucción, el LDA, que no me queda muy en claro cómo bueno, funciona? bueno, sí, va a entrar a repasar desde ahí. Bien, vuelvo a seguir con lo que estaba y ya te sigo. Eh, tenemos que entender bien las instrucciones, saber qué es lo que hacen, no aprenderlas de memoria, pero saber la diferenciación y en las distintas formas de acceder a los operandos y qué operaciones son las que hacen, y tener buen manejo de los números binarios y hexadecimales, sobre todo, ¿no? Los unos y ceros, porque es lo que vamos a manejar. Y es lo que maneja, lo que recibe la CPU son unos y ceros. Unos y ceros son los códigos de operación que le indican qué tarea es la que tiene que hacer, y unos y ceros son los datos que le indican. ¿Está bien? Que, con los que tiene que operar. Entonces, es bueno que nos realimentemos, y así como ha preguntado, ya me olvidé el nombre, ¿no? Yo soy muy malo para las memorias, pero como has preguntado vos, es bueno que pregunten porque de esa manera nos alimentamos. Bueno, esta instrucción es la más de las más comunes, es una instrucción de carga, carga del acumulador con lo que hay en una determinada dirección. Eh, Entonces, el acumulador es un registro del CPU, entonces lo tengo que cargar con lo que hay en una dirección, pero la instrucción le tengo, tiene un código de operación, que es este, que es 3A, son ese conjunto de unos y ceros, que es 3A, lo nombro en hexadecimal porque es más bonito, es más cómodo que decir 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿eh? Ese es el código de operación, y además con eso va a llegar a la unidad de control y le va a decir, bueno, tráete un dato de memoria que lo vamos a cargar en el acumulador. ¿Está bien? Bien, pero ¿de qué lugar de memoria? De los 65.000 y pico lugares de memoria, que es 2 a la 16, ¿de cuál de esos lugares de memoria es el que tengo que sacar el dato? Evidentemente, se le debe especificar en la instrucción. Aquí hay que usar mucho el sentido común en esto. Esta es una materia, es una maquinita, quizás no les he dicho esta acotación, pero los microprocesadores, microcontroladores son maquinitas muy elementales. Las cosas que hacen son muy elementales. Entonces es fundamental el sentido común. Entonces le digo, tráete un dato de memoria, entonces le tengo que decir de qué lugar de memoria, porque si no, no va a saber, no vas a adivinar. ¿Está bien? Entonces, en el segundo y tercer byte de la instrucción, le debo especificar la dirección de memoria. En este caso, el fabricante de este micro adopta adopta para eh, adopta para especificar la dirección, primero poner la parte baja de la dirección y después la parte alta. Entonces por eso pone después el código de operación, que sería el 3A, que es aquí donde está el mnemónico LEDA, va a especificar el 02, que es la parte baja, y después la parte alta, 1, 2. O sea que la dirección de donde va a sacar el dato es la 1202. O sea que el contenido de 1202, que es F6, que es el dato, lo va a llevar al contenido del acumulador. ¿Está bien? Para eso, como habíamos dicho, hace un primer ciclo de máquina, que es un ciclo de lectura, donde va a buscar el código
de operación, lo decodifica, hace estos pasos. Después un segundo ciclo de máquina para leer la segunda palabra, que es la parte baja de la dirección, y después un tercer ciclo de máquina para tener la parte alta. Como con la parte baja no puedo hacer nada, porque no es una información activa, o sea, que puede hacer algo, necesita la dirección completa, entonces la deja en un registro temporario. Y recién cuando tiene la dirección parte alta, compone eso en el registro temporario, y esa dirección del registro temporario recién la va a pasar al mar. ¿Se acuerdan el esquemita? Siempre tengan presente este esquema, recién del registro temporario, cuando tenga la dirección del dato, recién lo va a pasar al mar, lo va a pasar por el bus de direcciones, va a direccionar ese dato en la 1202, no me acuerdo ya, recién lo vi, en la dirección especificada en la instrucción, va a mandar un pulso de lectura por el bus de control y el dato va a aparecer por el bus de datos. Eso va a ir al MDR, por el bus de datos al MDR, y luego del MDR va a ir por un bus interno al acumulador. Esa es la secuencia de esa instrucción. En el caso de la instrucción STA, ¿te quedó claro el que preguntó? Bien. La instrucción STA es la inversa, lo que hace es almacenar ahora el dato que está en el acumulador en un lugar especificado en la instrucción. También tiene un código de operación, fíjense que el otro era 3A y este es 3.2, también, como les dije la clase pasada, cambia un solo bit entre uno y otro. ¿Por qué? Porque tienen los primeros 3 ciclos de máquina, son completamente idénticos, son idénticos, y lo único que va a cambiar el ciclo de ejecución, el cuarto ciclo de máquina, que ahora va a ser una escritura en memoria. Estas instrucciones, la LDA y la STA, el modo de direccionamiento es modo de direccionamiento directo, se llama, porque se especifica la dirección del operando. Algunos fabricantes le llaman a esto modo extendido. Modo de direccionamiento extendido, porque está la dirección plena, la dirección completa. Algunos fabricantes como Motorola que permiten otro modo de direccionamiento en páginas y demás. Hay, digamos, los modos de direccionamiento, estos micros tienen, los de Intel, en particular los que vamos a ver, tienen modo de direccionamiento bastante simplificado. Hay otros micros que tienen un modo de direccionamiento bastante complejo. Bien. Hay otra instrucción que es la de salto incondicional, que es una instrucción que lo que hace es alterar la secuencia de ejecución, porque normalmente habíamos visto que aparecía el contador de programa en el formato de 3 direcciones, y el contador de programa iba apuntando, se iba incrementando y iba apuntando a la próxima instrucción. Pero aquí de pronto tengo un salto y entonces la próxima instrucción es la especificada en la dirección del salto. Entonces la instrucción está formada por un código de operación y la dirección destino, o sea, la dirección a la cual se va a cargar en el PC. Los 3 primeros ciclos de máquinas son iguales que la LDA y la STA. Buscar el código de operación, buscar la dirección parte baja, buscar la dirección parte alta. Después, otro tipo de instrucción es la que permite cargar un dato de 8 bits en un registro de 8 bits, ¿no? Entonces, como es 8 bits y no son 16 como los datos, entonces tengo el código de operación y después tengo el dato directamente. Entonces ocupa nada más que 2 bytes. ¿Está bien? Y en el código de operación está codificado en estos 3 bits, está codificado cuál es el registro. Habíamos visto en la clase pasada que había una tablita, que la tienen en el set de instrucciones, una tablita donde están
cómo va a codificar cada uno de los registros de CPU para individualizarlo. Entonces, si en este bit hay un 0, en este hay un 0 y en este hay un 1, la unidad de control se da cuenta que se está refiriendo al registro C. Entonces, lo que esta instrucción le manda es cargar 5A en el registro C. O sea que después de la instrucción, el registro C va a tener 5A. Esta instrucción tiene 2 ciclos de máquina nomás, uno para leer el código de operación, que es común en todas las instrucciones, y otro que es leer, en este caso, el operando. A este modo de direccionamiento se le llama inmediato. Hay otras instrucciones que vimos ayer no, antes de ayer, que es, por ejemplo, incrementar un registro y decrementar un registro, donde está codificado también la instrucción de incremento o decremento y está codificado el registro al cual se va a incrementar o decrementar. Estas instrucciones me alteran algunos de los flags, de las banderas indicadoras. En este caso el de 0, el de signo, el carry auxiliar y el de paridad. El carry no lo altera. A este modo de direccionamiento se le llama implícito inherente o modo registro. Y esta instrucción es de un solo byte y lo ejecuta en un solo ciclo de máquina. Y aquí mostrábamos cómo se actualizaban esos flags. Hay instrucciones de transferencia de registros, como las move, que transfieren de un registro fuente, que sería el R2, al destino, que es el R1. El registro fuente queda inalterado y el que se modifica es el registro destino. ¿Está bien? Y en el código es una instrucción de un solo byte, el código de operación están codificados los dos registros, el fuente y el destino. ¿Está bien? En este caso, del registro fuente, que es el B, al registro destino, que es el A. Emplea un solo ciclo de máquina, porque tiene un solo ciclo de máquina y 4 estados de reloj. En este caso, lo que hay en el registro B es transferido, una move BA, lo que hay en el registro B es transferido al registro A, que sería el 02, va a pasar a la. Me fui para el otro lado. También hay instrucciones entre un lugar de memoria y un registro, pero no cualquier lugar de memoria. Cuando vemos en el set de instrucciones que hay muchas instrucciones que hacen referencia a M, como si fuera el B, el C, el D, el E, o cualquiera de los registros, se está refiriendo a un lugar de memoria. Pero no es cualquier lugar de memoria, sino es el lugar de memoria que está apuntado por HL. Entonces, eso implícitamente nos está indicando que hay un ciclo de máquina más, que va a tener que ir a hacer una búsqueda, por lo menos una búsqueda del dato en la memoria. ¿Está bien? También esa M está codificada, tiene un código que es el 110 para indicar que el operando, en este caso el operando fuente, es el dato que está apuntado por HL. O sea, el contenido del contenido, HL tiene la dirección del dato. El contenido del contenido de HL, ese va a ser el dato. Entonces aquí hay un direccionamiento indirecto por registro. No obstante que la instrucción tiene un solo byte, pero en ese byte se le está diciendo, con estos 3 bits, se le está especificando que, mira, de donde tenés que sacar el dato es del lugar de memoria que está apuntado por HL. Como HL está en la CPU, entonces no le cuesta nada pasarlo eso al MAR, el contenido de HL, pasárselo al MAR, el MAR mandarlo por el bus, llevarlo, el contenido del MAR a la memoria de datos por el bus de direcciones, en la memoria de datos, que es el contenido del MAR, llevarlo al con una señal de lectura, llevarlo al MDR y del MDR largarlo al registro C por un bus interno.
También el M puede ser registro destino. En ese caso, habría una escritura. Este modo de direccionamiento, donde se le especifica en la instrucción que se acceda al operando vía un registro que tenga un registro de CPU que tiene la dirección, se le llama indirecto por registro. Indirecto por registro o vía registro. Aquí le llama el autor de donde saqué esta partecita, par de registro indirecto por par registro, ¿no? Todo depende de cómo han hecho la traducción. Bien. Entonces, resumiendo, tenemos direccionamiento directo cuando especificamos la dirección, el inmediato cuando lo que viene a continuación del código de operación es el dato mismo, implícito o inherente o modo registro es cuando en un código, el código de operación está toda la información, y indirecto por registro cuando se especifica que en el código de operación que en algún registro está la dirección del dato. También podemos instrucciones que, así como incrementábamos un registro de CPU, incremento M y decremento M, pero esto necesita ya 3 ciclos de máquina. Buscar el código de operación, leer el dato que está en la memoria, que supongamos que es 3C, llevarlo a la CPU, memoria apuntada por HL, porque le estoy diciendo de alguna manera que es HL, el dato que está, la dirección del dato, que está en HL, lo incremento en la CPU y después una escritura. Por eso usa 3 ciclos de máquina y ocupa 10 clock o 10 estados. También puedo cargar en forma inmediata un dato de memoria. Entonces vendría el código de operación y después el dato. ¿Está bien? Entonces tengo que buscar en memoria el código de operación, buscar el dato, y después ese dato que es leído por la CPU, guardarlo en el lugar de memoria apuntado por HL. Bien, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada, ahora vamos a ver algunas otras instrucciones nuevas, y con eso vamos a tratar de hacer algunos ejemplos para un poco para que vean que, aunque son instrucciones bobas y muy elementales, se pueden ir haciendo algunas cosas importantes. Bien, esta es cómo cargo un registro par, por ejemplo, cómo cargo el HL. Recién estaban hablando de la dirección del HL y cómo cargo el HL. Entonces hay una carga de un registro par. Siempre que aparezca en el mnemónico que individualiza la instrucción, estos son los mnemónicos, la LDA, la MBI, ese es el mnemónico de la instrucción, siempre que aparezca en el mnemónico, en la abreviatura o mnemónico de la instrucción, una X, se está refiriendo a un registro par. En este caso el registro par puede ser el B, el D, el H o el stack pointer. Entonces, como es un registro de 16 bits, entonces lo tengo que cargar con 16 bits. Entonces tengo que especificar 2 bytes. El código de operación va a estar definido de esta manera, donde SS es el código que individualiza cuál es el código, el registro par que va a ser cargado con este valor especificado aquí. Si aquí es D, entonces D es 0,1. Aquí iría 0,1. 0,1, 1. Bien. Entonces, en este caso. Entonces, después viene el segundo byte, siempre va a ir la parte baja. Entonces, el 0,2 va a ir al E y el 1,1 va a ir al D, que es en el par registro DE, que es el que quiero cargar aquí, en esta instrucción, en el LXID con tabla es este valor, es 1102, entonces
en ese valor siempre va a ir la parte baja al registro E, que es la primera que viene a continuación del código de operación, y la parte alta va a ir al registro D. Bien, esa instrucción tiene 3 ciclos de máquina y tiene 10 clock. Y tengo los incrementos y los decrementos de los registros pares, los registros pares y los registros pares se pueden incrementar y decrementar. Estos incrementos y decrementos, si nos volviéramos atrás, de aquí que me vuelva allá atrás, pero si ustedes ven la estructura de la arquitectura del 8085 o del 8080, van a ver donde están todos los registros, el BC, el DE, el HL, el stack point y demás. Hay un bloquecito que dice incrementador y decrementador. Bien, entonces eso lo hace ahí, no lo hace en la unidad aritmética lógica. Entonces no tienen ninguna relación estas operaciones que hace con los registros de 16 bits con la unidad aritmética lógica. Por eso no se altera ningún flag del PSW. ¿Está bien? Entonces puedo incrementar o decrementar un registro. También se especifica que es una instrucción de un solo byte, y no se altera ninguna bandera y ocupa 6 estados. Entonces, antes va a tener un valor y luego, si lo incremento, si la instrucción es incremento el registro D, lo va a incrementar. De esa manera podemos ir barriendo una tabla de datos con los incrementos de los registros pares que pueden llegar a tener una dirección de memoria. Yo puedo ir barriendo un arreglo. Imaginemos, son todas herramientas que vamos a poder ir utilizando. Después habíamos visto la instrucción de salto incondicional, o sea, saltaba siempre. O sea, siempre que ejecutaba el jump, siempre la dirección especificada en la instrucción era la dirección de la próxima instrucción y porque se cargaba el PC con esa dirección. Pero existen instrucciones que permiten le permiten al programa y por ende al programador tomar decisiones en base a los resultados, que son los saltos condicionales, que analizan los flags de condición, o sea que serían los flags del registro de estado, y de acuerdo a eso van a saltar o no saltar. Tengo salto si el carry es 1, salte si el carry es 0, salte si hay carry, salte si no hay carry, salte si dio 0, o sea, si Z es 1, acuérdense que el flag de 0 se pone en 1 cuando el resultado es 0. Salte si el resultado no es 0, o sea que el flag de 0 no es 1, es 0. Salte si es positivo, o sea que el bit más significativo del resultado es 0. Salte si es menor, salte si el resultado es negativo, siempre visto del complemento a 2 o complemento a 1, o sea, si el bit 7 el resultado tiene un 1, salte si tiene paridad par, ese bit de paridad que se ponía en 1 cuando tenía un número par de unos, y salta si tiene paridad odd, o sea, paridad impar. Entonces analiza el estado del flag correspondiente. Si la condición se cumple, se produce el salto. Si no, no salta. Esta instrucción tiene 3 bytes. ¿Está bien? Ocupa 3 bytes. En el código de operación está formado de esta forma. 1, después está codificada aquí la condición. Estos 3 bits definen la condición. Estas condiciones están seleccionadas por estos 3 bits. Y si la condición es verdadera, entonces el segundo y tercer byte, las dos direcciones que siguen van a ir, va a saltar. Supongamos que en este caso, si el carry es 0, ¿está bien? Supongamos que este es el registro de estado, entonces salte si el carry, como el carry es 0, no salta.
Si no, tendría que saltar a carry aquí. No salta porque el carry es 0. Entonces va a ejecutar esta otra instrucción. Salta si es 0 y el flag de 0 si está en 1. Entonces salta si es 0 a 0 y 0 es esta dirección. Este sí se ejecuta. Entonces, dependiendo si salta o no salta, por eso es que los ciclos de máquina son 2 o 3. O sea, va a completar o no completar la búsqueda de la dirección y los estados van a ser 7 o 10. No va, si la condición no se cumple, entonces no le interesa la dirección. ¿Está bien? No le interesa la dirección. Bien. Por eso está este cambio de cosas. De la variación entre 2 ciclos de máquina y 3. Si salta, va a ocupar 3 ciclos de máquina y si no salta, va a ocupar 2. Bien, ese es el salto condicional que nos va a permitir tomar decisiones. Vamos a empezar con las instrucciones lógicas y con estas ya vamos a poder resolver algunas situaciones y de paso hacer un poco más entretenida la clase. Hay una instrucción de la CMA que complementa el acumulador, el complemento de Boole, o sea, el complemento a 1 del acumulador, complemento bit a bit, va al acumulador. Se comporta igual que si fuesen 8 inversores en paralelo, se complementa cada uno de los bits. El formato es un solo byte, tiene la particularidad de que no actualiza los flags. Entonces, si por ejemplo el acumulador antes era 2A, entonces el complemento lo va a complementar a la base menos 1, o sea, lo va a complementar a 15. El A lo va a complementar a 5, el A lo va a complementar a F menos A me va a dar 5, 15 menos 2 me va a dar 13, y por eso el de 5. Y si no, lo hacen los ceros en 1 y los 1 en 0 y les va a dar ese valor. Eso es lo que hace esa instrucción. Bien, hay otras instrucciones lógicas que más sencillas, que hay una que complementa el bit de carry, el CMC, que es lo que hace el complemento del bit de carry. Si está en 1 lo pone en 0, si está en 0 lo pone en 1. Y hay una que la set carry link pone en 1 el bit de carry, la STC. También es una instrucción de un byte, 4 estados y por supuesto altera el bit de carry. No tiene este micro la instrucción de clear carry. Otros micros sí tienen la instrucción de poner el carry en 0. Este no lo tiene. Entonces, para poner el carry en 0 habrá que asegurarse que esté en 1 y después complementarlo. Hay otras opciones que ya después las podemos ver. Entonces, si el carry es 1, lo complemento y después lo voy a tener en 0. Y si lo pongo, hago un set carry link, lo voy a poner en 1. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Si hay dudas, pregunten. Bueno, hay otras operaciones lógicas, por ejemplo la AND, la OR exclusivo y la XOR. Son 3 operaciones distintas. Son 3 códigos de operación. La ANA, la XRA y la OR. La OR, que permiten hacer el producto lógico del acumulador con un registro, la OR exclusiva entre el acumulador y el registro, o la suma de Boole entre el contenido del acumulador y un registro. En principio, estas operaciones me modifican los flags. Este sería un direccionamiento por registro, es una instrucción de un solo byte. Son 3 instrucciones distintas, ¿no? Son un montón, porque tengo XRA,
La ANA con B, con C, con D, con E, con cualquiera de los registros, ¿no? Ustedes cuando vean esas instrucciones van a ver que las ANA, las AN, puedo hacerlo con cualquier registro. Estas son instrucciones de un solo byte. En ese byte está especificado cuál es el registro, con el código de esos 3 bits que les indiqué la clase pasada. Siempre estas instrucciones lógicas me van a poner el carry en 0, o sea, es otra de las formas de poner el carry en 0 que les mencionaba en la diapositiva pasada. El carry auxiliar lo ponen en 1 y me pueden alterar el flag de 0, de signo y de paridad. Es un ciclo de máquina y son 4 clocks. Para ejemplificarse cómo trabaja, por ejemplo, una ANA B, que hace el producto lógico del contenido del acumulador con el contenido del registro B, son 8 compuertas AND, 8 AND, donde la primera AND entra el A0 y el B0, o sea, el bit 0 del acumulador con el bit 0 del registro A, para que me dé como resultado el bit 0 del nuevo acumulador, del resultado, de este. Y así con el A1, B1 y hasta el A7 con el B7 para generar el A7. ¿Está bien? Esto lo ven claro. Son 8 compuertas AND, como si fueran 8 compuertas AND de 2 datos de 8 bits. De esa es la forma de esquematizar el funcionamiento de estas instrucciones. En el caso de la XRA serán 8 OR exclusivos y la hora serán 8 OR, 8 sumas lógicas, 8 compuertas lógicas de suma. ¿Está bien? Bien. Estas instrucciones lógicas también puedo operar entre el acumulador y un dato especificado en la instrucción. O sea, puedo hacer una AND inmediata entre el acumulador y un dato fijo, una constante, el acumulador por un determinado byte y el resultado va a ir al A. O el contenido del acumulador, un OR exclusivo con un byte especificado en la instrucción y eso va al acumulador. O el acumulador y hago la OR con el dato de la instrucción y va al acumulador. Todas ellas, este direccionamiento va a ocupar 2 bytes, en la memoria de programa me va a ocupar 2 bytes, uno para el código de operación y otro para el dato, con el cual yo quiero operar. Supongamos que yo quiero hacer una ANI 2F y tengo el acumulador, el contenido del acumulador es 5A. Entonces, si tengo 5A, entonces este serían los 1 y 0 del 5A, ¿está bien? Y si el dato es 2F, este sería. Y si hago la operación lógica de esto me va a dar 0, 1 y 1 me da 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, me va a dar 0A es el resultado. O sea, 0A es lo que va a, después de la operación, el acumulador va a tener 0A. ¿Está bien? Esa es la forma de trabajo. Si fuera una ORI con un dato, entonces, bueno, la operación a realizar sería una OR. Y si es un OR exclusivo, el OR exclusivo. ¿Está bien? Y se comporta como 8 compuertas AND, lo que pasa es que ahora no es un bit de un registro, sino es un bit del dato especificado en la instrucción. Es Bueno, uno de los bits esta es del segundo byte habíamos visto que especificado la en la AND, instrucción, con un dato inmediato, con una constante. Con una constante. Siempre que usemos el inmediato, tenemos que tener en cuenta que es un dato que está en la memoria del programa y que es un dato fijo. Porque es un dato que sigue al código de operación. O sea, siempre que pase por aquí el programa va a ser una AND inmediata con 2F. No hay otra alternativa. Entonces, es un conjunto de 8 compuertas AND, en este caso porque es una ANI, si fuera una ORI,
sería con compuertas OR, y si fuera una XRI sería una OR exclusiva. Y bueno, y tenemos que aprovechar las posibilidades que nos dan estas operaciones lógicas para determinar ciertas cosas, ¿no? Vuelvo a decir, es un elemento, el microprocesador o el microcontrolador, es un elemento muy simple, y entonces tengo que juntar estas herramientas que son las instrucciones para poder hacer cosas más complejas. Bien. También puedo hacer una operación lógica, un OR exclusivo o una hora, entre el acumulador y el dato de memoria que está apuntado por el par HL. En este caso, el HL tiene la dirección 17FF. Esta sería una instrucción de un solo byte. Entonces, si tengo el dato que en 17FF tengo 3C, 3C, y en el acumulador tengo 1.3, entonces el OR exclusivo, ¿cuándo, a ver los chicos, cuándo da 1 y cuándo da 0? Si no recuerdo mal, era 1 cuando eran iguales y 0 cuando era diferente, ¿puede ser? No, o sea, Al revés era. si son iguales da 0, y si son distintos... Claro. Sí, no, era al revés. OR exclusivo B es A negado por B más B por A negado. Bien. A por B negado. Bien. Esas cosas las tenemos, esas cosas que vimos en digitales 1 y por ahí las usaron en digitales 2, las tenemos que tener bien afiladas para... estas son las herramientas que tenemos, ¿no? Bueno, entonces de esa manera, como son distintos aquí tengo un 1, aquí están los dos datos, el que tenía el acumulador, el 1.3 que tenía antes el acumulador, y el 3C, que es el dato que está apuntado por el HL. En la instrucción le dije que hiciera uno exclusivo entre lo que tiene el acumulador y el dato cuya dirección está en el registro NHL. ¿Está bien? Entonces, como son distintos, 1, 0 va un 1, 1, 0 va un 1, 0, 1 va un 1, 0, 1 va un 1, 1, 1 va un 0, 0, 1 va un 1, 0, 0 va un 0, 0, 0 va un 0. Entonces tengo que el resultado es un 2F. ¿Está bien? Ese sería el resultado de una hora exclusivo entre estos valores. Hay otras instrucciones que después estas instrucciones las vamos a ver después, pero un poco para que tengamos una herramienta para ingresar datos de periféricos. La línea Intel apareció con dos instrucciones específicas de manejo de puertas o del sistema aislado, que es una instrucción IN y una OUT, que solamente puede direccionar hasta 256 puertas de entrada, o sea, un direccionamiento con 8 bits, y 256 puertas de salida. ¿Está bien? Entonces tengo que especificarle el código de operación, que el caso de la IN era DB, creo que era, y este otro es, aquí está, este es DB, y esta es D3, el out es D3. Y después, acompañando como segundo byte, el código de la puerta, el código de dirección de la puerta, de 8 bits, nada más. Esto sería lo que aparece en la memoria de programa. Para que se ejecute esta instrucción, tiene que estar apuntada por el PC. Entonces, lo que hay en ese puerto especificado en la instrucción va a ir a parar al acumulador. Eso es lo que hace la instrucción IN. Ocupa 3 ciclos de máquina, uno en leer el código de operación, otro en leer la dirección de la puerta y el otro en leer el estado de la puerta. Los bits del periférico de entrada. Eso sería por un periférico de entrada,
el típico, esto sería una puerta de entrada, que normalmente lo que tenemos aquí es un buffer. En el caso del out, de la instrucción out, después la vamos a analizar detenidamente más adelante y vamos a comparar con tener periféricos en memoria y demás. Pero por ahora como chimento para tener como herramienta. Esto tenemos una out que puede tener la misma dirección que la puerta de entrada porque tienen distintas líneas de control. La puerta de entrada va a tener una línea de lectura de la puerta y esta va a tener una línea de escritura de puerta. ¿Está bien? Así que pueden ser de la misma dirección, no va a haber una sobreposición o superposición, mejor dicho. Y entonces aquí lo que hace esta, lo que tiene el acumulador va a la puerta. El dato contenido en el acumulador se transfiere a la puerta. Y se va, normalmente la puerta esta es un latch, de 8 bits, por supuesto, y el dato se va a mantener ahí hasta tanto no escriba un nuevo dato. Esto un poco para que tengamos una idea. Bueno, vamos ahora a hacer algunos ejemplos simples. Esto está medio feo, después los otros los hice un poco más, como tabla me salieron un poco más pintorescos. Bien, por ejemplo, planteemos algunas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo hago para saber si el acumulador es 0? Y bueno, una alternativa sería hacer una ANI con FF, o sea, con todos 1, una ANI, y salto si es 0, a saber si es 0, y si no es 0, sigo por acá. O sea, voy a ver una derivación, si es 0, para hacer una determinada tarea, y otra si el resultado no es 0. Otra forma de resolver esta misma situación, ¿está bien? ¿Está clara esto que planteo acá? Otra solución para lo mismo, hacer una AND de A con A mismo. Estas instrucciones lógicas me permiten hacer operaciones del acumulador con el acumulador mismo, tanto la AND, la OR o la XOR. ¿Qué me daría una XOR del acumulador con el acumulador? Pregunto. 0. ¿Escuchaste, Carlos? Dijeron 0. Ah, 0. Ah, Sí, bien, alguien dijo 0. No escuché, pero está bien, 0. Bien. Muy bien. Bien. En este caso, una AND de A con A me va a dar 0 si todos son 0. ¿Está bien? Si todos son 0. Si hay algún bit que es 1, va a ser la AND con ese mismo 1, volviendo un poco al formato, va a ser la AND. Si este bit es 1, va a ser una AND con 1 y me va a dar un 1 ahí. Entonces el bit de 0 no se va a poner en 1. Solamente se pone en 1 si todos los bits son 0. ¿Cómo determino si el registro B es 0? Entonces el B lo paso al A, sería, y hago una ANI con FF como resolví en la primera situación. ¿Qué diferencias hay entre las distintas situaciones? Por ahí es un poco exquisito y demás, pero es bueno tenerlo en cuenta. La primera, para esta misma mismo problema de determinar si A es 0, en la primera ocupo 2 bytes en la memoria de programa y 2 ciclos de máquina que me ocupa el ANI FF. ¿Está bien? Mientras que si hago la ANA A, ocupo nada más que un byte, o sea, ocupo un solo lugar en la memoria de programa y un ciclo de máquina. O sea que va a ser mucho más rápida que esta otra, más rápida esta determinación que esta. Y me va a ocupar menos bytes de programa. Hoy la cantidad de bytes con los microcontroladores actuales, microprocesadores, no es tan crítico como era hasta hace unos años. Pero sí
en los tiempos por ahí puede ser influyente. ¿Está bien? Otra forma de determinar si B es 0, puedo hacerlo incrementando B y después decrementándolo. Lo incremento y después lo decremento. O sea que va a volver a su estado anterior. Si es 0, es porque antes era 0 también. ¿Está bien? Sin esta otra tengo la ventaja que puedo determinar si B es 0 y no estoy ocupando el acumulador. Es otra alternativa. Porque fíjense que yo cuando quiero saber si B es 0, entonces tengo que ocupar otro registro que es el acumulador. O sea que si el acumulador tenía algún valor que me era importante para lo que yo estaba haciendo, lo tengo que salvaguardar en algún lugar, porque lo voy a perder. Porque con el move de B a A voy a sobreescribir el dato que estaba en el acumulador y lo voy a perder. Todas esas cosas hay que por ahí tenerlas en cuenta. Entonces esta otra solución por ahí sería, en ese sentido, ocuparía menos recursos porque no estoy ocupando el registro acumulador. ¿Está bien? En principio, cualquiera de estos problemas se pueden solucionar de infinita forma. Entonces, por ahí, cuando hay dos que lo han resuelto de la misma forma, es porque se copiaron. Así que es fácil de determinar. Bien. Veamos otras situaciones. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para determinar si el bit 5 del dato guardado en el lugar de memoria 0A35 es igual a 0? Supongamos que el bit 5 sería este. ¿Está bien? El bit 5, este es el dato que está en ese lugar de memoria. El XXXX, no sé cuánto valen los X, son 0 o 1. Entonces, para ver el estado del bit 5, entonces se usa lo que se llama un enmascaramiento. Enmascaro todos los otros, o sea que no los quiero ver a los otros, y para eso hago una AND con un 1 en ese bit que yo quiero ver y pongo 0 en todos los otros bits para que no me influyan en el resultado. ¿Está bien? Entonces, por eso cargo en el acumulador, hago una LDA con la dirección especificada, donde está el dato, LDA 0A35, el dato va al contenido del acumulador, y hago la ANI con el 2.0, que sería este. Hago el producto lógico y pregunto si es 0. Si esto me da 0, es porque X es igual a 0 y Z se puso en 1. Si es 0. Y si no es 0, es porque este X valía 1 y entonces tengo un 1 aquí. ¿Está bien? Bien, otra forma de resolver esto, que emplearía más recursos porque ocupo más registros y más ciclos de máquina, sería direccionar a este dato vía el puntero HL. Entonces ahí usaría una carga del registro par, LXIH con 0A35, traigo el dato apuntado por HL al acumulador, o sea, el contenido del contenido HL, que es el dato, lo llevo al acumulador y hago la ANI con 2.0 igual que en el caso anterior. Si no es 0, quiere decir que es 1 y si es 0 va a seguir la secuencia que sigue a continuación. Ahora, otra alternativa que se nos puede presentar es poner un bit, el bit 3 del dato guardado en una determinada dirección, en un lugar de memoria 0A35 en 0 sin modificar los otros. Quiero poner ese bit, que puede ser una banderita o puede ser un LED que tengamos ahí, lo quiero apagar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo, aquí a lo mejor me conviene esta situación, porque lo voy a acceder 2 veces, entonces me conviene usar el puntero, en vez de usar la LDA y la STA. Entonces, cargo la dirección en el HL, llevo al acumulador el dato,
hago una ANI con F7, o sea, hago una ANI donde fuerzo un 0 en el bit que quiero poner en 0, yo quiero poner este bit en 0, el bit 3 en 0, este sería el bit 0, el 1, el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. De los 8 bits se empieza a contar del bit 0. Bien, entonces lo fuerzo este a 0 y los otros le pongo un 1. Que si están en 0, me va a dar un 0 acá. Y si están en 1, me va a dar un 1. ¿Está bien? Entonces, de esa manera va a quedar el 0. Va a quedar, estoy forzando el 0. Cuando forcé el 0 en ese bit, entonces lo vuelvo a transferir al lugar de memoria especificado. Y entonces el LED que tengo o la banderita que me indicaba alguna situación particular, o el LED que tengo en esa puerta, va a pasar a 0. ¿Está bien? Lo guardé en la memoria. ¿Me van siguiendo? Ahora quiero que un bit, el bit 3 del dato guardado en un lugar de memoria, lo ponga en 1 sin modificar los otros, porque aquí la cuestión es que yo pusiera este en 0 y los otros quedaran como estuvieran, porque los otros bits, algunos eran, era para prender un motor, este otro prendía una alarma, hacía otra acción. ¿Está bien? Entonces ahora tengo que poner el bit 3 del dato guardado en un lugar de memoria, ponerlo en 1 sin modificar los otros. Entonces ahora tengo que forzar un 1 en un bit. Entonces yo tengo un dato que no sé cuál es, puede ser cualquiera, yo hago una OR, y está mal aquí, es ORI con 0,8, yo me he equivocado, es ORI, en vez de hora es ORI. Entonces hago la ORI con eso, y con el 0,8 hago la ORI con 0,8, que estoy forzando un 1 en ese bit y todos los demás en 0. O sea que cuando haga la OR, el bit 7 va a quedar como estaba, porque una OR con 0 no me va a modificar nada, igual para los otros bits. Y en el caso del bit 3, una OR con 1 me va a dar un 1. ¿Está bien? Bien. Y para allá el resto igual. Entonces, aquí lo hice, leí el dato, hice la ORI y guardé. Distinto de aquí, que usé el puntero y el direccionamiento indirecto por registro. Aquí usé direccionamiento directo para traer el dato y para guardarlo. Tiene puntero, tiene flecha visible. Me van siguiendo porque ¿cómo determino si el dato presente en una puerta es igual a un dato guardado en un lugar de memoria? ¿Cómo sabemos si dos datos son iguales? ¿Qué operación tendríamos que hacer? Un OR exclusivo. Porque el OR exclusivo, recién me dijeron que de A con A me daba 0. Entonces, cargo el puntero con la dirección de memoria, leo el dato de la puerta, lo llevo al acumulador y hago una OR exclusiva entre lo que tiene el acumulador, que es el dato del periférico, que está en la puerta, con el de la memoria. Si me da 0, que son iguales, y si son distintos, va a ser otra cosa. Iguales va a saltar a otro lugar del programa que donde va a resolver otras situaciones, ¿no? Estos saltos condicionales que estamos usando, que son los que hemos visto hace un ratito, nos permiten son los que le permiten al programador tomar decisiones en base a los resultados del programa.
¿Cómo determinar si el dato presente en la puerta 50 igual a FF? Leo el dato de la puerta 50 y hago un OR exclusivo con FF. Si es FF, si es 0, si no es FF, esto lo podría haber hecho de otra manera, lo podría haber hecho incrementando el acumulador, y entonces usaría, en vez de 2 bytes de aquí, un solo byte. O sea, hay varias formas de resolver esta situación. ¿Cómo determino si el dato que está en la puerta es negativo? O sea, que el bit 7 es igual a 1, leo el dato de la puerta, hago la ANI con FF y pregunto por el bit de signo. Ya minus si es negativo. Y este es negativo. Y aquí no es negativo. Aquí seguiría. No es negativo. Me lo comí el no. Bien. No es negativo. Aquí. ¿Es negativo? No. Aquí no es negativo. Bueno, vamos a dejar, después lo corrijo. ¿Cómo determinar si el dato 16 bits presenta en un par de 0? ¿Cómo hago para determinar si un dato de 16 bits es 0? Una alternativa es preguntar si D es 0, y si D es 0, pregunto si E es 0. La otra alternativa y más óptima es hacer la OR entre la parte baja y la alta del dato 16 bits. Si la parte, los 8 bits, en el caso del DE, los 8 bits de E son 0 y los de E son 0, entonces la OR entre los dos me va a dar 0. Entonces llevo la parte alta del acumulador y hago la OR con la parte baja. Es J 0, el par es 0. Y aquí no es 0. ¿Está bien? Eso es como determinar si un dato de 16 bits es 0. Aquí, este ya es un pequeñito programa, un poco más completo, que es carga una zona de memoria con un valor. El valor de cargar lo voy a obtener en el acumulador, que es 4.3. HL lo voy a cargar a partir de la dirección de memoria 1020 y lo voy a cargar durante 50 lugares en decimal de memoria. O sea, lo voy a cargar ese dato en 50 lugares de memoria. Entonces cargo el valor a cargar, puedo cargar 00 si quiero limpiar la memoria, o el valor que se les ocurra o que les pidan. Entonces cargo el 4.3 al acumulador, que es el valor a cargar, cargo el par H, que sería el conjunto H con L, con LXY, con 1020, que es la dirección de comienzo de esa tabla, que van a tener todos los mismos valores, 4.3, 4.3, 4.3. Cargo la cantidad de valores en D, que va a ser el contador de lugares, 3.2, y cargo 3.2. ¿Por qué 3.2? Porque el 50 en decimal es igual a 3.2 en hexadecimal, ¿no? Cargo, bueno, y empiezo a llevar el 4.3 al lugar apuntado por HL. El 4.3 lo llevo, que es el contenido del acumulador, porque lo cargué aquí, lo llevo al lugar apuntado por HL. Incremento HL, decremento el contador, salta el si no es 0 a vuelta, está apuntando ya a la dirección siguiente, o sea, está apuntando a la 1021, decremento el contador, ya va a estar el contador en 3.1, y pregunta si es 0, como no es 0, va a vuelta y sigue cargando, hasta que sea 0 y ahí termina. Les dejo propuesto para hacer una cantidad de datos de memoria mayor a 256. O sea, que ocupen más de una página. O sea,
esto hasta 256 funciona a flor, porque el contador es de 8 bits. ¿Está bien? Cuando tengo más datos, entonces me ocupa más de una página de 256, entonces se va a quedar un poco complicado. Así que esa es una inquietud que les dejo para que ustedes se vayan amigando con la programación y lo resuelvan. Bien. Tenemos tiempo todavía, sí, hasta las 8. Sí, Carlos, y veamos las además falta todavía, así que metele. ¿Ah? Que todavía no llegamos ni a la media hora de la sesión. Sí, tomando agua. Bueno, Dale. vamos a ver unas instrucciones de rotación. No es muy potente el micro este en cuanto a sus instrucciones de rotación, pero tiene la RLC, que es una rotación a izquierda, trabaja el bit va al bit de más peso y así sucesivamente, y el bit de más peso va al carry, el más significativo va al carry y va al menos significativo. Es una rotación cerrada y también transfiere al carry. Y la RRC trabaja de la misma manera, pero hacia la derecha. Aquí está el A sub n va a sub n más 1 para n de 0,6 y el A sub 7 va a sub 0 y el A sub 7 va al carry. Después tiene otro tipo de rotaciones que son rotaciones a través del carry, que lo hacen trabajar estas rotaciones nada más que son, digamos, aplicables al acumulador. El único que, digamos, puede realizar las rotaciones es el acumulador. Estas otras rotaciones, la RAL y la RAR, trabajan como un registro de desplazamiento de 9 bits. O sea, en el caso de la RAL, cada bit va al de más peso, al A sub n va a sub n más 1, desde 0 a 6, el A sub 7 va al carry y al carry, y lo que había en el carry va a la sub 0, un registro de desplazamiento, trabaja como un registro de desplazamiento de 9 bits. Y la RAR es similar, pero va en sentido contrario. ¿Está bien? También trabaja como un registro de desplazamiento de 9 bits, pero hacia la derecha. Entonces, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Para qué sirve? Digan ustedes, ¿no? Bueno, como un bit pasa, en este caso, pasa si está aquí, tiene su peso, es 2, y va a pasar aquí, que el peso es 1, y si estaba aquí, el peso es 4, y pasa al peso 2, entonces quiere decir que lo estoy dividiendo en 2. Entonces estas rotaciones permiten, la derecha permite dividir por potencia de 2, y la de la izquierda permite multiplicar por potencias de 2, porque lo llevo, el que pesa 1 pasa a pesar 2, y el que pesa 2 pasa a pesar 4. Entonces permiten ese tipo de operaciones. Supongamos que tengo un dato simple, el 5. 0000 en 8 bits, 000101. ¿Está bien? Aplico una RLC, o sea, rota izquierda. Entonces, este que pesaba 4, ahora pasa a pesar 8. Y este que pesa 1 pasa a pesar 2. Entonces, 8 más 2 son 10. Entonces, el dato que tengo es 0A. Entonces, con esa sola operación, es multiplicado por 2. ¿Está bien? Eso por ahí nos soluciona algunas situaciones importantes. Por ejemplo, tenemos un programita que es dividir un dato de 16 bits, que lo tenemos en el par B en 2. El par B sabemos que está
conformado por el registro B y C. Siempre el nombre del par es el registro más significativo, ¿eh? En este caso el B. Entonces tengo que desplazarlo hacia la derecha. ¿Está bien? Tengo que desplazar hacia la derecha. Tengo que desplazarlo a la derecha. Entonces tengo que usar una RAR. Pero tengo que asegurarme primero, porque el bit más significativo va a venir el carry. Entonces tengo que asegurarme que el carry sea 0. Entonces hago una ANA de A con A. Acuérdense que las operaciones lógicas, cualquier operación lógica me forzaba el carry en 0. Si no, lo podría haber puesto en 1 al carry y después complementarlo de las instrucciones que hemos visto. ¿Está bien? Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener un poco en cuenta para el momento de actuar. Pero tengo que asegurarme que el carry esté en 0 para poder usar la RAR. Llevo la parte alta del acumulador y roto a derecha. Y el bit 0 del acumulador, o sea, voy a rotar a derecha. ¿Está bien? Lo que hay en el carry, que estoy seguro que es 0, porque si llega a haber un 1, me va a echar a perder el dato. En vez de dividir, me va a forzar un dato, un 1 ahí, que va a pesar 128, si es dato positivo. ¿Me entienden? Entonces me tengo que asegurar que el carry esté en 0, para que esta rotación no me meta ruido justamente en el bit de más peso, en el que más importante. Entonces por eso es la preocupación de poner el carry en 0. Llevo la parte alta del acumulador roto y fíjense que de esta rotación el bit menos significativo que era el carry. O sea, el bit menos significativo de B va al carry. Lo guardo, eso es la parte alta dividido en 2, digamos, pasó, la guardo en B, ¿está bien? El bit menos significativo aquí ha quedado en el carry. En el carry traigo la parte baja al acumulador, porque acuérdense que el acumulador es el único que me permite rotar, ¿eh? Y entonces ahora vuelvo a hacer la RAR con la parte baja. Y entonces ahora no necesito poner el carry en 0, porque lo que va a venir al bit más significativo de la parte baja va a ser lo que tenía el bit menos significativo de la parte alta, que ese quedó en el carry. Entonces el carry va a la 7, digamos que va a ser, y eso lo guardo allá. También, bien, ¿entendieron esto? Parece que sí. Repásenlo, y si no, desen un valor con unos y ceros y hagan la transformación, hagan el seguimiento y vean qué es lo que pasa. También se puede utilizar pero esto lo vamos a ver después. También se puede utilizar, porque lo metí ahí porque tenía espacio y aquí abajo no me iba a caer. También se puede utilizar para multiplicar por valores que no sean potencias de 2, pero que se pueden componer en potencia de 2. Ojo con eso. Entonces, fíjense, estoy refiriéndome a estas instrucciones de rotación. Supongamos que tengo que multiplicar un cierto valor X por 10. Entonces, X lo multiplico por 2 más 8, que serían 10, la potencia de 2. Sería X por 2 a la 1 más 2 al cubo. 2 a la 1 es una rotación, ¿está bien? Y 2 al cubo son 3 rotaciones, ¿está bien? Entonces supongamos que si X fuera 20, ¿está bien? Si el valor de X fuera 20, entonces 1, 4 sería en hexadecimal, que sería este el valor. Yo pongo una RAL y entonces voy a tener X por 2,
que sería este. O sea, aquí hago la primera rotación. Ese lo guardo porque me interesa el X por 2. ¿Eh? El X por 2 me interesa. Ese es importante, lo guardo. Después hago otra rotación, es X por 4. Ese no me interesa. Y después hago otra rotación y voy a tener X por 8. ¿Está bien? Esa sí me interesa. Entonces, el X por 2 más el X por 8, ya vamos a ver que podemos sumar. Voy a tener este valor. Cuando sume aquí, ya vamos a ver que también sabe sumar, no solo operaciones lógicas y rotaciones, suma y resta, ya lo vamos a ver todo su tiempo, dijo el general. Entonces tenemos este valor, ¿cuánto pesa esto? Este pesa 8, este pesa 1, este pesa 2, este pesa 4, este pesa 8, ahí va el 8, este pesa 16, este 32, este pesa 64, lo anoto, este pesa 128, y ahí tengo el 128, la suma me da, entonces ven como de esta manera se puede multiplicar con un valor constante, usando esto. No tiene multiplicador, hay algunos micros que por ahí permiten multiplicaciones, cuando veamos el 8051 permite multiplicar. Hay algoritmos de multiplicación específicos y si no, por sumas reiteradas. Pero esta es una buena medida, fíjense, esto para mostrarle la utilidad. O sea, cómo con instrucciones simples el programador se las puede ingeniar, digamos, para resolver diversas situaciones. Y volviendo atrás, el pedacito ese que tenía abajo, también esto es válido para valores menores que 1. Por ejemplo, si fuera X por 0,625, entonces lo puedo componer a X por 2 a la menos 1, que sería 0,5, que sería un medio, más X por 1/8, que sería 0,125, perdón. 0,125. Entonces también puedo multiplicar por una constante. O puedo hacer esto, y puedo hacer esto también aquí y agregarlo a este otro y podría multiplicar por 20,625, lo cual lo que piensa que es bastante complejo, digamos, para después trabajar con el punto fijo, ¿no? Bien, pero que se puede, ¿está bien? O sea, estas simples herramientas me permiten resolver algunas situaciones importantes. Bien, un poco lo que yo les comentaba la clase pasada, de cómo trabaja el ensamblador y demás, antes de ver un ejemplo. O sea, nosotros vamos a programar, vamos a hacer un programa que va a tener esto, va a tener una zona de etiquetas, posiblemente, que salte el 0, el no 0, esa zona de etiquetas que yo les mostraba, esta es la parte de las etiquetas, y después van la zona de los mnemónicos con los operandos, y después van los comentarios, generalmente con un punto y coma, aquí me lo comí, depende un poco, esas reglas de sintaxis dependen un poco del ensamblador, que tiene las reglas de sintaxis. Entonces, eso lo van a hacer, se hace en un archivo de texto, mediante un editor, en un archivo de texto, un punto ASM se llama. Ese es el programa fuente que está en Assembler. El programa fuente en Assembler. Eso entra, se puede hacer con un Word o con un editor, cualquier editor, digamos que sea TXT, digamos, de texto, sin caracteres raros. Eso entra a un ensamblador que viene a ser como el compilador C, digamos, pero de más bajo nivel. El compilador que ustedes usaban en lenguaje C
transfiere algunos transfieren a Assembler y de ahí a lenguaje de máquina. Este lo que hace los mnemónicos con de las instrucciones, con los datos, los transforma en unos y ceros. Entonces arman un archivo binario que es el programa ejecutable, que normalmente ustedes van a trabajar en .exe, que es el formato de Intel, pero puede ser .exe o algunos trabajan .com, depende del fabricante y de quién ha hecho el programa. Es ese archivo binario que es ejecutable, ¿está bien? Y ese es el que se va a cargar en el micro, o ese es el que se va a grabar en la memoria EPROM, o la EPROM, la flash, en la memoria de programa. Pero además, y esto sirve un poco para la depuración, genera otro archivo que es un archivo de texto, un .list o .prn, depende del ensamblador. Eso lo van a ver después en las clases prácticas mejor, pero un poco para este ejemplo que les voy a dar para que vean qué es lo que significa. Que es para cuando hagan un seguimiento del programa. Después, cuando hagan la práctica presencial con el sistema de desarrollo, va a ser necesario que lo tengan para ir siguiendo y saber si quieren hacer correr el programa hasta una determinada dirección, entonces van a tener que pararlo en esa dirección. Pero tienen que saber qué instrucción es la que está en esa dirección, o pararlo en una determinada instrucción, pero tienen que saber en qué dirección está esa instrucción, mejor dicho, lo último, ¿no? Entonces, para eso sirve un poco este texto, este archivo de texto, que también nos da, aquí aparecen los comentarios, todo lo que nosotros hemos puesto. Mientras que en este no, este es los unos y ceros que entiende la CPU y nada más. Bien, entonces vamos a hacer un programa aquí. El diagrama de flujo no es lo más bonito. Por ahí hay algunas líneas como esa que nunca me la pude hacer derecha, pero no importa. Vamos a contar la cantidad de unos que tiene un dato de 8 bits que está en la dirección 4532. Entonces, los recursos que vamos a usar, el registro D va a ser el contador de rotaciones y el registro C va a ser el contador de 1. Entonces, como son 8 bits del dato, D lo vamos a poner en 8, que es el contador de rotaciones. Siempre conviene ir decrementando, porque si voy incrementando para saber si llega a 8, voy a tener que usar el acumulador para hacer la hora exclusiva o una resta, cuando veamos la resta. Y entonces lo que tiene el acumulador lo voy a perder, entonces si voy decrementando no uso otro recurso y directamente el solo hecho del decremento me actualiza el flag de 0 y con eso me sirve, ¿no? El C, que es el contador de 1, lo pongo en 0, lo inicializo. El dato lo llevo al acumulador, que es el contenido de esa dirección. Lo voy a rotar, voy a usar cualquiera de las rotaciones. En este caso usé la RLC, pero podría haber rotado a derecha o izquierda, no importa, pero roto sobre el carry. Pregunto si el carry es 1. Si el carry es 1, entonces lo incremento al contador de 1, y si no es 1, no lo incremento nada, voy a pasar por acá, decremento el contador de rotaciones, pregunto si ya le roté todos los 8 datos, los 8 bits, si es no, vuelvo allá a rotar y dale que va. Y este sería el programa, el punto list que yo les comentaba. Entonces, el otro programa, el punto .exe, es esto, en principio. Es este código que está aquí. Es nada más que la parte de código. Son los códigos de operación y los datos. Y aquí están los mnemónicos. Y el ensamblador se encarga de estos mnemónicos, traducirlos a
unos y ceros que son los códigos que va a entender la CPU. Hay también algunas etiquetas, no etiquetas, sino algunas órdenes, como era el define o que son directivas, no me salió la palabra, son algunas directivas que se le dan al ensamblador. Algunas directivas, hay algunas, en este archivo yo puedo poner algunas directivas para que el ensamblador, ya sea, por ejemplo, localice un dato en un determinado lugar de memoria, o el programa lo ensamble, lo organice para cargarlo en el micro a partir de una determinada dirección. Una de esas directivas es la OR 0200. Esta no la convierte en 0 y 1. Esto es nada más que una directiva para decirle que la primera instrucción del programa la ponga a partir de la 0200. ¿Está bien? Y ahí va a comenzar el programa. Entonces, carga el C con 00, carga el D con 08. Estos son los códigos de operación, los pueden buscar en el set de instrucciones. Carga el dato, lee el dato, hace la rotación. Y aquí preguntas, salta si no es carry. Si no hay carry, va aquí, que sería el punto de siga. En siga lo que hace es decrementar D. Y si el carry es 1, va a incrementar cuenta, incrementando C. ¿Está bien? Decremento el D. Salte si no es 0, va allá, hace una nueva rotación y vuelve a hacer la misma historia. Eso es lo que hace este programita. Y aquí está, digamos, y aquí están un poco los comentarios, que puede ser, pues, se puede hacer comentarios por línea, es muy bueno hacer los comentarios, es una buena práctica porque por ahí ni uno mismo entiende. Lo hace un día un programa y al otro día o a los 2 días quiere ver qué es lo que ha hecho y ya no sabe cómo lo pensó el otro día, ¿no? No todos los días uno razona, sobre todo de esta manera lógica, piensa las cosas de la misma forma. Así que es bueno poner comentarios, ¿está bien? Es bastante útil. Bien, esto es un programita así sencillo, pero para que vean que poco a poco, con las instrucciones que vamos viendo, se van armando situaciones. ¿Está bien? Este es otro programa. Dice que en memoria se tiene almacenado en direcciones consecutivas una cadena de caracteres string, donde cada carácter está en su representación ASCII de 7 bits, y se debe actuar sobre el octavo de manera que el dato de 8 bits siempre tenga una cantidad par de unos. El dato está en la 1000, está la cantidad de caracteres, está la cantidad de caracteres que lo vamos a llevar al registro B, va a ser el contador el que va a tener el contador de caracteres. Los datos están a continuación en la 101 en adelante. Ahí están los caracteres y en registro C va a haber una máscara. Entonces, ¿cómo lo plantea? Yo tengo el código ASCII, tiene el código ASCII, ¿me entienden? Inicializa el puntero para que apunte la tabla esta de los datos y usa una máscara, que la máscara es un 1 y todos los demás en 0. La máscara es esta. Un 1, esta es la máscara. Un 1 en el más significativo y todos los demás en 0. Entonces, lo que hace es lee el carácter que en principio tiene un 0 aquí, le fuerza un 1 y entonces pregunta si con el 1 puesto tiene una cantidad par de 1. Si
Si con el 1 puesto tiene una cantidad par de 1, entonces lo debo guardar. Porque todos los datos deben tener una cantidad par de 1. Si con el 1 puesto no tengo una cantidad par de 1, entonces quiere decir que antes sí tenía una cantidad de par de 1, entonces no guardo nada. ¿Está bien? El dato estaba bien. Tenía una cantidad par de 1 inicialmente. O sea, con los 7 bits y el 0 aquí, tenía una cantidad par de 1. Bien. Entonces, inicializo el puntero, la máscara la pongo en C, la máscara sería el 1000, esa que puse ahí. Incremento, lee la cantidad de datos y la llevo a B, incremento el puntero para leer el primer bit, para que apunte al primer dato, el carácter va al acumulador, le pongo la máscara con una OR, le pongo un 1 ahí, y eso lo lleva al acumulador, y pregunto si tiene paridad par. Si con el 1 tiene paridad par, aquí me comí el sí, si es sí, entonces lo guarda. Si poniéndole el 1, me falta poner el sí y el no aquí. Si tiene paridad par, entonces lo guarda. Si es no, no lo va a guardar. Decrementa la cantidad, si cantidad igual a 0, termina, y si no, va a incrementar el puntero, va a buscar otro nuevo dato y así sucesivamente. ¿Está bien? Ese sería el diagrama, este es un diagrama de flujo. Es una forma de plantearlo, ¿no? Algunos es cómodo hacerlo, verlo así en diagrama de flujo y después pasar a código o no. Entonces aquí cargamos el puntero, aquí la cantidad de datos que está en la 1000, la mandamos al registro B, cargo la máscara esta en C, incremento H para que apunte al primer dato, llevo un dato al acumulador, llevo un carácter al acumulador, le esfuerzo el 1 en el bit 7, si tiene paridad impar, quiere decir que al agregarle el 1, el 1 tiene paridad impar, entonces quiere decir que antes tenía paridad par, antes estaba bien, entonces no lo guardo en memoria, entonces sigue, va aquí. Si al agregarle el 1 tiene paridad par, entonces va a venir aquí. Si agregando el 1, la cantidad 1, la cantidad es par, guarda el dato con el bit 7 igual a 1, que es lo que hace en esta instrucción. Decremento el contador, decrementa el contador de datos, y si no es 0, va a vuelta, que incrementa, apunta al próximo dato y dale que va. Y aquí el jump fin. Esto lo van a ver, no hace nada, esto se queda dando vuelta. Esto lo van a ver en muchos programas y lo van a por ahí tener que hacer porque el micro, como vieron ustedes en la máquina de estado de la clase pasada, busca, decodifica y ejecuta, busca, decodifica y ejecuta. Cuando guarda el listado en la memoria, sigue, va a seguir la memoria. Esto se grabó en la 0200 y aquí llegó a la 0F, pero en la 2010 hay cualquier cosa guardada y para abajo también cualquier cosa guardada y las busca y cree que es código de operación y empieza a tratar de hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces, una forma de que no haga eso, una forma de que no se vuelva loco, es hacer esto. O la otra tiene una instrucción de alto, un HAL, un código de operación, una instrucción que lo detiene ahí. Bueno, con esto, otro problemita. En memoria se tienen 4 dígitos decimales, un poco para entusiasmarlo, para que vean que esto sirve para algo. En memoria se tienen 4 dígitos decimales en código ASCII, a partir de la dirección 1342. Realizar un programa que permite almacenar en el par BC el dato en BCD. O sea, en memoria voy a tener
acuérdense, los dígitos ASCII está 3 y después el dígito decimal. 3 la unidad de 1000, después 3 la centena, 3 la decena y 3 las unidades. Entonces, yo lo que quiero es que en el par BC tener unidad de 1000, centena, decena y unidad. No es muy complicada la cosa. Aquí no vamos a hacer ninguna matemática de alto nivel. Entonces, cargamos el puntero lo inicializamos, donde está, sería la unidad de 1000. La llevamos al acumulador, enmascaramos, o sea, le vamos a sacar el 3, por eso hago la ANI con 0F, me queda nada más que la unidad de 1000, pero me queda la unidad de 1000 puesta en el nivel bajo del acumulador. Entonces le hago 4 rotaciones, con eso cambio el nivel, lo llevo al nivel alto, siempre en el acumulador. Y ahora la unidad de 1000 la mando a la parte alta de B, haciendo una transferencia de A a B. Incremento el H para buscar la centena, la traigo, lo traigo al dato apuntado por HL, lo traigo al acumulador, lo enmascaro para eliminar el 3 no de la unidad de 1000, sino de la centena, el copy-pegue, de la centena sería aquí, elimino este 3 para que me quede la centena, y la centena ya está en el nivel bajo. Entonces directamente hago una hora con B y me va a quedar en el acumulador unidades de 1000 y centenas, ya queda conformada. Y lo guardo en B. Bueno, síganlo a este procedimiento para las decenas y unidades totalmente secuenciales, es la misma cosa, no hay que tomar ninguna decisión ni nada. Bien, listo. Nos vemos el martes.